saludarles. Les saluda Luis Alfredo Vela Herrera, catedrático del curso Dasometría. La semana correspondiente a esta lección es la semana número 3 y lleva por nombre Medición de diámetro de árboles. Dentro de esta lección vamos a ver instrumentos de medición directa, tales como son cinta diamétrica, forcípula, cinta métrica y vara o regla Billmore. Para la presente lección nos hemos trazado dos objetivos. El primero es medir y definir qué es diámetro de árboles. El segundo es estudiar la medición de diámetro de árboles utilizando aparatos de medición directa. En esta diapositiva tenemos un concepto de qué es un diámetro y nos dice: el diámetro es la línea recta que pasa por el centro del fuste y une los extremos de este. El diámetro de un árbol se mide a 1.3 metros de altura, lo que normalmente conocemos como altura del pecho. Entonces vemos en la presente diapositiva una ilustración que nos muestra que el DAP, o sea el diámetro a la altura del pecho, se mide a 1.3 metros desde la base del árbol, o sea desde el suelo, 1.3 metros a la altura del fuste. En esta siguiente diapositiva vemos en primer lugar una fotografía que nos ilustra cómo una persona está midiendo el diámetro de un árbol a la altura del pecho, aproximadamente, o sea 1.3 metros de altura. Y también esta diapositiva nos dice que en la práctica el área de la sección de los árboles no siempre representará círculos casi perfectos. O sea, cuando estamos midiendo el diámetro del árbol, no siempre este diámetro va a ser un círculo perfecto. Entonces, dice, sino se podrán encontrar secciones irregulares, secciones elípticas, secciones cónicas, etcétera, como lo podemos observar en esta figura. Entonces tenemos la medición del diámetro de un árbol a 1.30 metros y tenemos diversos ejemplos de forma que va a tener ese fuste o tronco del árbol. En primer lugar tenemos el cilindro irregular, luego tenemos la ilustración de un fuste tipo cónico, seguido un cónico irregular. Posterior tenemos una forma elíptica, seguido de una forma irregular, y por último tenemos un fuste completamente o muy irregular. Diámetro versus circunferencia. Es muy importante que entendamos cuál es la diferencia entre una circunferencia y un diámetro. En la presente diapositiva vemos la ilustración de la medición de un diámetro con una cinta diamétrica en primer lugar, y vemos también en esta diapositiva que en color rojo se nos muestra cuál es el diámetro del árbol, o sea, la medición que pasa de un extremo al otro del fuste de dicho árbol. Y la diferencia es que la circunferencia es todo el perímetro que rodea ese fuste del árbol. Entonces, esta ilustración nos deja ver cuál es la diferencia entre un diámetro y una circunferencia. Aparatos de medición de diámetros. En primer lugar, tenemos la forcípula y nos dice: es un instrumento para medir principalmente árboles en pie, o sea, árboles que se encuentran aún sin ser tumbados. Se compone de 3 piezas, una regla graduada de sección rectangular conectada a 2 piezas perpendiculares denominadas brazos. Uno de los brazos está unido fijamente a un extremo de la pieza principal, de modo que su borde interior coincide con el cero de la escala. El otro brazo es móvil y se puede deslizar a lo largo de la pieza que contiene la escala graduada
para efectuar las lecturas de las mediciones efectuadas. Entonces vemos en esta diapositiva el dibujo o la ilustración de qué es una forsícula. En la siguiente diapositiva vemos que dice que al utilizar la forsícula debemos realizar dos mediciones a la altura del pecho y obtener un promedio de ambas. O sea, nos deja acá la ilustración ver que debemos hacer dos mediciones en ambos extremos del fuste del árbol para luego poder obtener un promedio de esas mediciones, y es el resultante del diámetro que va a tener el individuo o el árbol que estamos midiendo. La siguiente herramienta o aparato de medición de diámetro de árboles es la cinta diamétrica. Dice, puede ser de acero, material plástico o fibra de vidrio, altamente estable, y está graduada en milímetros o centímetros en una cara o en un lado, y en el otro lado de la cara en unidades de pi, o sea 3.1416. Esta última permite medir directamente el diámetro al rodear el tronco o el fuste a la altura del pecho, cuidando que ella se ubique en un plano exactamente perpendicular al eje longitudinal del fuste. Esta misma diapositiva nos dice que es una cinta graduada a cada pi, o sea, a cada 3.1416, que se utiliza para medir el diámetro de los árboles, colocándola alrededor del fuste de los árboles a 1.30 metros de altura, o sea, aldea P. Entonces, comprendamos que la cinta diamétrica normalmente viene graduada en una cara en centímetros normales y en la otra cara a cada pi, o sea, a cada 3.1416. Entonces, si utilizamos la cara de pi, entonces nos va a dar una lectura directa del diámetro en centímetros. En esta siguiente diapositiva podemos ver una ilustración de una cinta diamétrica muy convencional y muy comercial acá en nuestro país. De igual manera podemos ver la ilustración de un grupo de estudiantes que están realizando una práctica de campo y están realizando la medición del diámetro de un árbol en la sección de 1.30 metros de altura, y están utilizando una cinta diamétrica. En la presente diapositiva vemos que otro instrumento para medición de diámetros puede ser una cinta métrica, y dice, la cinta métrica sirve para medir indirectamente el diámetro de los árboles. Se coloca siempre a 1.30, o sea, a DAP, y se realiza la medición. Es importante que sepamos que al utilizar una cinta métrica lo que estamos midiendo es la circunferencia del árbol a 1.30 de altura. Entonces, esa circunferencia debemos dividirla dentro de pi, o sea, dentro de 3.1416, para que podamos transformar dicha circunferencia a diámetro. Entonces, esa es la diferencia entre una cinta diamétrica con una cinta métrica, ya que la cinta diamétrica, como está graduada a cada pi, nos da una lectura directa del diámetro en centímetros que puede tener un árbol, versus la cinta métrica, lo que nos mide es la circunferencia y debemos realizar esa tarea o la división de dividir esa circunferencia dentro de pi para obtener el diámetro de dicho árbol. Es muy importante que lo tengamos claro. En la presente diapositiva vemos una ilustración que nos indica que al realizar la medición del diámetro con una cinta métrica, debemos realizar la división dentro de pi para que el resultante sea el diámetro del árbol. Mientras que si realizamos la medición con una cinta diamétrica, el diámetro va a ser directo. Y por otro lado, al realizar la medición con una forsícula, debemos realizar la medición de ambas caras del fuste de un árbol
y dividirla entre 2, o sea, sacar un promedio para obtener el diámetro de ese árbol utilizando fosícula. El último, pero no menos importante, aparato utilizado para medir diámetro de árboles es la vara o regla Billmore. Y dice, es una regla de madera o metal liviano que permite leer los diámetros directamente manteniendo el brazo extendido a la regla a cierta distancia del ojo. La graduación de los diámetros se hace en base a la semejanza de los triángulos. Y vemos en esta diapositiva, en primer lugar, una fotografía y vemos a una persona que está realizando el diámetro del árbol con una regla Billmore. Y vemos en la parte derecha de esta diapositiva cuál es el método o la triangulación que se realiza para medir este diámetro. O sea, la vara o regla Billmore trabaja o está graduada en base a triangulación y nos da una lectura directa de cuál es el diámetro de dicho árbol. Acá en la siguiente diapositiva vemos otro concepto de qué es una regla Billmore y nos dice, es un instrumento construido en madera o metal graduado para realizar la medición directa del diámetro al DAP, o sea 1,30 de altura de los árboles. La graduación de la regla Billmore se basa en semejanza de triángulos. La regla debe ser mantenida de forma perpendicular al eje del fuste a una distancia fija desde el ojo del observador. Esto determina una escala no lineal de graduación dependiendo de la distancia ojo-regla. Entonces vemos en la ilustración cómo este aparato trabaja en base a semejanza de triángulos y nos da una medida directa de cuál es el diámetro de un árbol. Este aparato ya es muy poco utilizado en nuestro medio, ya que los dos instrumentos o aparatos más utilizados en nuestro medio hoy por hoy son la cinta diamétrica y la fosícula. Preguntas para estudio. ¿Qué es una fosícula? La segunda, ¿qué es una cinta diamétrica? La tercera, ¿qué es una vara o regla Billmore? La cuarta pregunta es, ¿qué es el diámetro de un árbol? Y por último, ¿cómo se transforma una circunferencia a diámetro a la hora de realizar una medición de un árbol? Muchas gracias.